presentes. Es solo una pequeña verificación para asegurarme que todos los ponentes están conectados. Veo a Corinne, a Estelle, que será su ponente, pues su animadora hoy. Em, Foteini Aravani se encuentra, no lo veo. María Olía, sí, aquí. María, no veo a María y a Jacob. Jacob Torek Jensen se encuentra. Me dicen que aquí se encuentra y María Olía también. Bueno, muy bien. Y también todos los ponentes se encuentran. Tenemos todavía unos 3 minutos antes de las 2. Vamos a dejarlos iniciar cuando quieran. Si tienen preguntas, las pueden hacer ahora antes de que empecemos a leer la introducción y después Estela les indicará las reglas de funcionamiento de nuestro Zoom. Hasta pronto. Voilà. Chers collègues, chers amis. Estimados colegas, estimados amigos de ICOM en muchos países, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros para esta 8ª sesión de nuestro ciclo Zoom Solidaridad que lanzamos al final del año pasado con nuestros colegas y amigos de ICOM Finlandia, Grecia, Israel y el Comité Internacional de los Museos Científicos y Técnicos. Cherki está aquí presente. Te saludo, estimado Cherki. Gracias por estar aquí. Como lo saben, es un ciclo de 10 sesiones que concebimos después de la licitación de ICOM Internacional que inició al final del verano pasado para que los museos tuvieran los medios de reunirse y implementar juntos acciones de solidaridad. Y nuestra sesión se inscribe en la perspectiva de qué es lo que nos hace solidarios, qué es lo que nos hizo solidarios en estos meses, durante estos meses de crisis. Y muchos de nosotros, como en Francia, los museos nuevamente están abiertos en Francia y bueno, nos dirán qué sucede en sus respectivos países y hoy escogimos una
temática de actualidad y que muestra también que en ningún momento los museos durante esta crisis perdieron de vista lo que hace su unidad, lo que hace su autenticidad, lo que hace su singularidad, y los museos empezaron a recolectar objetos, elementos, documentos, textos que bueno, serán la huella mañana de lo que ha sido este episodio tan violento. Es el tema de hoy. ¿Cuáles son las huellas que recogemos? ¿Quién las recolecta? Y si es algo que podemos hacer en común, si es algo que está a favor de la solidaridad entre museos. Esos son los temas que estamos abordando hoy. Y es muy importante porque estamos en el centro de nuestra profesión y lo hemos visto últimamente en ICOM Internacional con la definición de los museos. Saben cómo es importante para nosotros. Y cuando los cuestionamos para saber qué era tan importante para los museos, ¿no? Y en su gran mayoría en Francia, dijeron que un museo tiene colecciones. Entonces, lo que estamos haciendo en nuestros museos de recolectar es un acto fundador de nuestros museos y que bueno, es un honor para nosotros abordar este tema hoy. Y agradezco infinitamente tanto al grupo que se constituyó para preparar estas sesiones, nuestros colegas que prepararon y propusieron intervenciones, Cristela, Gil Debut, que va a moderar, a hacerse cargo de esta sesión. Esperamos mucho de cómo conservamos huellas de las palabras, cómo grabamos. Bueno, no me voy a extender. Quisiera aportar otras palabras. Esta semana no es cualquier semana, porque es la semana de la Asamblea General Consultiva, Asamblea General ordinaria, extraordinaria, todos los años en la UNESCO y cada 3 años en un país de acogida, un momento muy importante de reunión de toda la comunidad profesional alrededor de los temas esenciales de la gobernanza de nuestra organización. Será miércoles, jueves y viernes. Veremos, nos volveremos a ver, pero me parece importante y demostrar la importancia que le damos a ser todos participantes, a ser todos actores que toman la palabra en nuestra organización. Y me parece que este ciclo al cual participaron del principio a más de 200 participantes, han sido muchos en demostrar su participación y demuestra cómo nuestra organización es viva, cómo es importante para los museos, cómo ha sido de utilidad en este periodo que tuvimos y a la víspera de nuestra Asamblea General que tendremos también. Es importante que estas señales estén nuevamente presentes. Entonces les deseo una muy buena reunión. Permanezco aquí al lado de Estela, a quien le doy inmediatamente la palabra. Buenas, hola a todos y todas. Feliz de volvernos a ver aquí para este nuevo ciclo de ICOM que introdujo Juliette Raúl Duval. Es uno de nuestros más bonitos temas. Vamos a reflexionar juntos sobre esta noción de recolección. Cómo vamos a conservar las huellas de este evento una vez pasada la aceleración desde hace un poco más de un año ya. Después de volverlos a encontrar, mire sencillamente el diccionario para buscar el origen etimológico de la palabra solidaridad. Y sencillamente eso viene del latín solidus, el lazo que une entre ellos los que deben una suma. Efectivamente, todos nos pusieron a contribución de esta crisis que no ha terminado aún
y debemos admitirlo, y en eso debemos saludar el compromiso de los profesionales de la cultura y de los museos. Pasado el choque, hubo una toma de conciencia y una voluntad de organizarnos y de reaccionar, teniendo en mente de que era un evento histórico que se va a inscribir en los manuales de historia de los estudiantes. Juliette ya planteó varias problemáticas que no voy a retomar ahora para entrar inmediatamente en el meollo del asunto. Voy a recordar que nos están grabando y que por supuesto lo que está siendo grabado quedará disponible en replay. También podemos tener acceso a la grabación en el debate en 3 idiomas, francés, inglés y español. Y en Francia le pedí a los ponentes respetar su tiempo de intervención para que todos tengan el mismo tiempo de intervención. Y pasados los 7 minutos que cada uno tiene, es poco, yo sé, pero para que al final podamos tener un debate al final, seguramente habrá participantes que hoy quieran dar sus testimonios de trabajos o de recolección. Debemos recordar que a menudo la iniciativa se inició en los servicios de archivos, en el territorio nacional, en los archivos departamentales. Y será interesante que nuestros amigos del exterior nos digan de dónde partió la iniciativa en sus respectivos países. Tenemos a 6 ponentes en el siguiente orden: Émilie Girard, Foutaini Aravani, Maria Olilla, Elisabeth Loanides, Jacob Torek Jensen y Corinne Tepo Cabasé. Le voy a dar la palabra a Émilie Girard, que recuerdo es nuestra vicepresidente de ICOM France y es también directora científica del MUSEM, del Museo de Marsella. Nos va a hablar de la recolección desde que se inició en abril del año pasado, unos 15 días después de la constatación de que la pandemia era mundial, y decidieron a nivel del MUSEM de lanzar una solicitud de recolección participativa que se llamó Vivir en tiempo del confinamiento, para reunir los testimonios materiales de estos momentos de vida profesional, personal, muy específicos. Nos va a presentar la manera en que se lanzó este llamamiento a proyecto y después que sigue en base a los análisis ya en curso. Emily, adelante, te doy la palabra. Muchas gracias, Estel, y buenas tardes a todas y todos. Estoy feliz de estar aquí para compartir con vosotros nuestra experiencia y los primeros análisis de nuestro trabajo. Como Estel lo recuerda, lanzamos el 20 de abril de 2020 una recolección que se llamaba Vivir en tiempo de confinamiento, para tratar, y Estel lo recordó después de lo que hicieron los sistemas de archivos en Francia, y lo hicieron muy rápidamente, de hacer llamados a propuestas. Y insisto sobre este tema de propuestas, porque no se va a conservar todo, pero para conservar objetos que para unas personas que eran objetos simbólicos del periodo de vida que todos atravesábamos a escala mundial. Este modo de enriquecimiento de las colecciones, como el Museo anteriormente de Artes Populares, cuando queremos enriquecer nuestras colecciones alrededor de una temática societal o contemporánea, utilicemos este medio de lanzar en el terreno investigadores, conservadores, para, por una parte, recoger testimonios materiales y también documentarlos, acompañarlos de entrevistas, campañas fotográficas, etcétera. En el contexto del primer confinamiento nos encontramos, frente a una pared, porque no podíamos utilizar estos medios de investigación tradicionales y habituales. Por lo tanto, decidimos utilizar un llamado a participación. Es decir, para evitar esta dificultad, pero también para recoger el sentimiento de nuestros ciudadanos en este periodo de primer confinamiento.
Entonces lanzamos en la página web del museo y en las redes sociales, por medio de Twitter también, un llamado redactado de manera sencilla, pidiendo a cada uno, cada persona que quería, poder proponernos el objeto o los objetos más simbólicos de este periodo. Y digo rápidamente, porque empezamos, cuando la idea salió, empezamos a intercambiar con el equipo y muchas preguntas se plantearon. Y bueno, yo decidí decir, bueno, no tenemos todas las respuestas por el momento. Si tratamos de encontrar todas las respuestas antes de ver las problemáticas, no vamos a tener éxito con esta recolección. Entonces, y vamos a sortear las preguntas que aparecen a medida de que aparezcan. Entonces, dimos una fecha límite fijada al 30 de mayo para esta recolección. Cuando se lanzó la recolección, eh, algunos periodistas que miraron lo que hicimos, no estábamos esperando mucho. No sabíamos si iba a funcionar. Desconocía completamente la naturaleza de las propuestas que podían hacernos. Y rápidamente, desde el primer fin de semana, después de ese lanzamiento, nos dimos cuenta de que las personas contestaron mucho. En una semana tuvimos 80 propuestas y cosas muy variadas y muy personales. Cosas que me tocaron realmente. Beneficiamos, por supuesto, de una difusión mediática importante, eh, porque podíamos seguir hablando de la COVID, pero de una manera un poco más liviana, tal vez un poco más positiva, en relación con la masa de información que podía aparecer en la radio. Y bueno, aprovechamos esta expectativa mediática y después de este mes recibimos más de 600 propuestas. Otras llegaron después del 31 de mayo y del 30 de mayo y las seguimos recibiendo. Fueron propuestas francesas, pero recibimos también algunas de Italia, España, Reino Unido y cosas menos esperadas, pero más diversas realmente, porque es una propuesta de Egipto, de Dubái, de México, incluso de China. Entonces, una fuerte representatividad francesa en todo el territorio, pero rápidamente nos dimos cuenta que estas propuestas tenían un sesgo sociológico muy fuerte, porque solo obteníamos propuestas del público habitual del museo, más de categoría social favorecida, y que todas estas propuestas no iban a ser representativas de la vivencia de todos nuestros ciudadanos y eso lo supimos rápidamente. En relación con la categoría de objetos propuestos, enseguida unos emergieron y yo me estaba esperando más objetos de protección, documentos administrativos que permitían las salidas, entonces mascarillas, por supuesto, mascarillas hechizas, o con una parte estética, con creación, digamos, de una mascarilla de origami muy linda realmente. Una señora que nos propuso la mascarilla que ella misma cosió, pero que estaba realmente eh, en concordancia con lo que vestía, con su pantalón y camisa, por supuesto, documentos de salida clásicos, impresos, otros mucho más con dibujos o manuscritos, con un enfoque a veces humorístico. Estos objetos también los recibimos en gran número, pero no fue tan aplazado realmente. Fue la primera sorpresa de estos resultados. Tuvimos también muchas cosas sobre el apoyo a las profesiones de salud y las profesiones nombradas como esenciales, como los que recogían la basura o las personas que trabajan en supermercados, pancartas, cartas también escritas para médicos o personal de salud, grabaciones también. Y un señor, por ejemplo, nos trajo en manos un objeto. Él había documentado todos los elementos. Es un pequeño rastrillo de balcón que compró en almacén.
le puso como campanitas que trajo de la India. Si las personas, más allá de la propuesta de objetos, nos contaban qué era este objeto. Y vuelvo sobre lo que dije anteriormente. Lo que sorprendió mucho es ver cómo las personas se entregaban, no solamente entregaban un objeto, una fotografía, sino un texto y su sentimiento. Entonces, ese material que documenta la propuesta fue muy interesante. Y yo sentí cuánto estamos jugando un papel social. El papel social del museo, todos lo tenemos en mente, pero me pareció que aquí para las personas que nos proponían estos objetos, una manera de entregarse, porque no hablaban conmigo, sino con la institución y tal vez exorcizar algunas cosas de alguna manera. Pues en términos de propuestas de objetos, teníamos objetos que servían para pasar el tiempo o marcar el tiempo que pasa. Hoy paso rápidamente porque el tiempo pasa. Objetos que simbolizaban el interior, el exterior, inventos, el short fabricado con la cortina de ducha porque el tiempo pasando a final de invierno, entonces fabrican cosas con lo que se tiene entre manos y producciones artísticas también. En total, conservamos 200 piezas para poder estudiarlas. Después de esta recolección, lanzamos un estudio por medio de un llamado postdoctorado. Reclutamos a un investigador sociólogo para que pueda estudiar este material, entrevistar a los donantes y ampliar el campo de estudio para salir de este sesgo social del cual hablé anteriormente. Rápidamente, porque Esther ya me va a decir que estoy llegando al final de mi intervención. Hoy estamos trabajando sobre proyectos de restitución que nos parecen importantes, bien sea para el público del museo, pero también para comunicar con nuestros donantes. Eso va a pasar por medio de una exposición que presentaremos en el marco de un programa Taking Care, y invitamos al fotógrafo Antoine Agata, que trabajó bastante y realizó muchas cosas durante el primer confinamiento para que él volviera a leer estas diferentes propuestas. Dejaré que Corinne Tepro hable del proyecto que lanzamos también y hace una media hora hablaba con nuestra responsable de edición. Estamos imaginando un pequeño brochure, un pequeño libro que se pueda distribuir de manera gratuita para agradecer a los donantes, comunicar sobre la recolección y su estado de avance hasta el día de hoy, porque es un proceso. Nos dejamos el tiempo del análisis, de la reflexión antes de conservar definitivamente todo lo recolectado. Muchas gracias, Emily, por este testimonio que muestra toda la metodología que también se puede implementar en la urgencia, para decirlo así, en una reflexión muy bien puesta. Corinne Tepo hablará al final, será nuestra última ponente y podrá hablar de los retos de los retos sobre los cuales hablaste. Le doy la palabra a Foitenia Rabani, conservadora digital del Museo de Londres. Entonces, ella constituyó la recolección de juegos de video en este museo. Es muy interesante y actualmente su investigación se concentra sobre la recolección de medios sociales. Y con France decidió invitarla hoy para que nos dé un testimonio sobre este proyecto, un proyecto de recolección que busca grabar los sueños de los londinenses confinados durante la pandemia. Foteini, adelante. Hola, primero me disculpo. Estoy en el museo, por lo tanto debo tener la mascarilla puesta. Si no me escuchan bien, voy a quitarlo por los 7 minutos de mi presentación. Muchas gracias por invitarme a ser parte de este bello panel. Estoy feliz de seguir a Emily porque nuestros proyectos de colecciones son muy similares a nivel conceptual, al menos. El Museo de Londres, como el Museo de Emily, decidimos muy temprano, después del primer confinamiento en marzo, como lo dijo Estelle,
es un momento de historia que requería ser documentado. Entonces lanzamos un proyecto y tuvimos una respuesta rápida de las colecciones contemporáneas sobre la COVID con el propósito de hacer una colección que cuenta la historia de la COVID para las diferentes generaciones. No teníamos un plan de exposición. La idea era crear una colección para representar a las experiencias de los londinenses durante la pandemia. Queríamos que fuera un proyecto de inclusividad, de un proyecto que represente o en la medida de lo posible las experiencias de las personas y pensamos que era una linda oportunidad de experimentar con diferentes objetos que amplían la noción de un objeto, del objeto que se encuentra en un museo. ¿Qué objetos podían entrar en esta colección para contar esta historia a futuro? Entonces, eh, los Guardians of Sleep, los guardianes del sueño, es uno de los primeros proyectos sobre el cual trabajamos. Varias personas, yo misma, empezaron a hablar de un cambio en el sueño durante la pandemia. Varias personas dormían más, otros dormían menos y esto, por supuesto, cambió nuestros sueños. Entonces, por una parte, estábamos atravesando una pandemia, había mucho estrés, muchas incógnitas que seguramente estaban afectando a nuestros sueños y nuestro subconsciente, pero al mismo tiempo estábamos empezando a tener una vida más aburrida, donde se tenía que permanecer en casa, no teníamos las contribuciones que acostumbrábamos y nuestro cerebro estaba compensando con otros estímulos y empezábamos a soñar más. Muchas personas se acordaban más de sus sueños o se acordaban de detalles en sus sueños, incluso de colores, no es tan común. Y quisimos capturar todo eso porque con nuestra colección nos interesamos en objetos de diarios, objetos que creaban a las personas o que les ayudaba a administrar el estrés durante la pandemia. Y queríamos crear una colección más emocional, una colección em, que permitiría a las personas de conectarse de manera más personal, crear su propio recuento, crear su propia interpretación. Y todos dormimos, todos soñamos y nos pareció que es un objeto inclusive y abierto que se puede expresar de manera colectiva, de manera tradicional. Los objetos sobre los sueños en las colecciones de los museos están más bien representadas por representaciones de sueños. Podemos tener una, bueno, una mesa, por ejemplo, de la Virgen María, pero eh, no se ve la asociación, no quería la asociación entre el soñador y el sueño. Quería capturar eso en las palabras del mismo soñador para que pudiera existir un testimonio personal. Y en el museo tenemos una gran colección de historia oral y nos pareció que fuera una buena relación, pero no somos psicoterapeutas y decidimos ir hacia las personas y hicimos una alianza con Western University en departamento de psicoanálisis y un centro de investigación sobre los sueños. No es un museo con paredes, sino que hacen mucho trabajo sobre investigación en los sueños y análisis de los sueños.
y creamos un equipo de clínicos, de psicoanalistas y psicoterapeutas. Hicimos un llamado y teníamos más de 500 personas interesadas en la noción de capturar y documentar los sueños. El equipo, que tenían un estudio de unas 50 personas, al final registramos 21 sueños. Esto se hizo por Zoom. Algunas personas lo registraron con un video, otros únicamente audio, pero para nosotros esto fue muy importante, tener expertos que conduzcan, que tengan esta discusión oral con algo tan íntimo, emocional. Es por eso que queremos crear un espacio seguro, de manera ética y deontológicamente correcta, buena. Ahora tenemos ya estos 21 sueños. Era para nosotros como un experimento, ¿no? A ampliar las fronteras de nuestras colecciones. Todavía no tenemos planes ni proyectos para exponer estas colecciones, en parte porque no sabemos qué va a pasar con la COVID y también porque el Museo de Londres va a mudarse dentro de 3 años en un edificio nuevo, así que vamos a cerrar ese lugar, ese sitio, preparar la mudanza de las colecciones de acá a la 2024. Pero estamos muy felices de haber tenido esta oportunidad en intentar un nuevo proceso con objetos diferentes y conectarnos con nuestro público de una manera diferente. En lugar de darles contenido, lo hemos integrado en nuestras colecciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, perdón, Foteine, habernos presentado el grupo de trabajo y la colaboración que han hecho con los expertos sobre un tema innovador en los museos y haber visto este enfoque nuevo de la relación con el público, que lo podemos hacer de una manera diferente en los museos. Ya lo vamos a poder discutir cuando hagamos al final. La próxima oradora es María Olivia, conservadora del Museo Nacional de Finlandia y también secretaria de la red finlandesa TACO. Nos va a hablar de la colecta de huellas de la pandemia a nivel nacional, o sea, en Finlandia, y va a exponernos cómo el museo documentó lo que hemos vivido de COVID en Finlandia. Creo que María, tienes un PowerPoint. Vamos a ver entonces si funciona, si lo podemos ver, este PowerPoint. Sí, bueno, muy bien. Sí, lo vemos, así que muy bien. Bueno, le dejamos la palabra. Muchas gracias. Gracias a todas. Soy María Olivia del Museo Nacional de Finlandia y espero que vean mi presentación. Sí, creo que sí. El Museo Nacional de Finlandia expone fenómenos de momentos claves de la sociedad, también como acciones e interacción entre la población y el gobierno. Tenemos una recolecta de manera regular con diferentes metodologías. Hacemos entrevistas, fotografías y con diferentes asociados. Sobre todo colaboramos con la Agencia de Patrimonio finlandesa y su servicio de fotografía. En el momento de la pandemia, el año pasado, nos dimos cuenta que estamos en un momento histórico y empezamos a documentar este periodo en marzo de 2020. Ya habíamos preparado nuestras
nuestra metodología de colecta y había una adaptación para los distintos gestos sanitarios. Hablamos de los distintos museos de Finlandia con la red, mediante la red TACO, y nos pusimos en contacto con otras organizaciones que se focalizan en la memoria. Hemos empezado un proyecto de documentación iniciado por el museo. Es un proyecto que está en curso. Hemos documentado la crisis de distintos puntos de vista, pero sobre todo nos hemos concentrado en la sociedad y en los sectores críticos para su funcionamiento y también los trabajadores, los empleados. Los sectores que hemos tratado fueron la salud, el trabajo parlamentario, el comercio y otros sectores importantes. Acá vemos algunos ejemplos de nuestro trabajo de documentación. Una parte de la región Usima la cerraron a partir del 15 de marzo del 2020 para dejar, para aislar el virus, y hubo muchas restricciones, falta de libertad para muchas personas. Y pude discutir con 2 diputados finlandeses sobre estos temas y decían que la limitación del desplazamiento, de movimientos, son un problema para los derechos cívicos y que en esta situación, pero que teníamos que llegar a un compromiso para poder asegurar el derecho de la vida también. Es por eso que empezamos, también hicimos una documentación sobre el trabajo de la policía. Seguimos el oficial, el agente responsable de su equipo, y aquí vemos que estaba controlando la frontera. Otro sector muy importante es el de la salud. Pudimos visitar un servicio de COVID temporario en el hospital de Helsinki e hicimos una entrevista con 2 enfermeras que trabajaban con pacientes de COVID-19. Acá vemos una entrevista y las entrevistas que tenemos con las enfermeras. Acá vemos también el material de protección individual que utilizaban. Aquí vemos un colega, que estaba entrevistando a la enfermera en la foto central. En esa época no usaban mascarillas porque había muy pocos casos en Finlandia en esa época. Bueno, como les decía, abajo vemos los distintos equipos de protección que se utilizaban en junio del 2020, las distintos trajes, mascarillas, guantes, y hace unas semanas agregamos un kit para detectar el coronavirus. El trabajo a distancia también es un aspecto importante en esta crisis. Aquí vemos los auriculares, que son un fenómeno durante esta crisis sanitaria, ya que la pandemia ha fomentado este trabajo a distancia con auriculares. Estos auriculares que ven ahí lo utilizaba un parlamentario finlandés, y pudimos hacer una entrevista con él para hablar de su trabajo durante el periodo de crisis. Otro proyecto más reciente son las elecciones municipales que van a tener lugar en junio del 2021. Las primeras elecciones durante este periodo de pandemia en Finlandia. Las elecciones se han desplazado, se han retrasado. Tenían que tener lugar en abril de este año y finalmente vemos que hay una manera nueva de poner su boletín de voto con oficinas para votar al exterior. Y esta elección tuvo lugar el domingo pasado. También pudimos documentar esta elección gracias a entrevistas, a fotografías y a la recogida de diferentes objetos. También pude entrevistar al director. Voy a entrevistar al director de la administración de votos. Pudimos recoger varios objetos con fotografías y entrevistas. Vamos a seguir entonces explorando y documentando los efectos de la COVID-19 en nuestra sociedad en los meses y años venideros.
Muchas gracias. Bueno, dejo de compartir la pantalla ahora. María, ¿o alguien quiere agregar algo después de esta presentación, María, o lo dejamos para después, para el debate? No, eso era todo lo que quería decirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a cada orador que respetan muy bien el tiempo impartido. Es muy agradable esto. El cuarto orador es una mujer, es Elizabeth Ionides, conservadora en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Atenas y también arte terapeuta. Hola, bienvenida Elizabeth. Me vas a recordarnos en el marco de tu acción, porque te encargas del programa educativo de escuelas, como desde el 2017 ya habían inaugurado con la señora Pantagutsu, que no está hoy presente, pero bueno, con ella el programa colectivo de psicoterapia artístico que se llama Explorar las imágenes del museo, Explorar mi imagen, que es un programa de psicoterapia artística para el público en general. Y creo que nos ha elegido presentarnos dos proyectos sobre la COVID. Por un lado, cómo guiar a la gente para la manera de afrontar los cambios en el periodo después, post-confinamiento, y el otro programa que fue creado directamente por los profesionales de la salud para ayudarlos a reducir la intensidad de su cansancio gracias al arte. Dejamos la palabra por estos dos programas muy innovadores. Muchas gracias, Elizabeth. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para participar hoy a esta reunión. Me interesa, muchas gracias por todos los panelistas. Es muy interesante todo lo que he escuchado hasta ahora. Me gustaría compartir la pantalla. ¿Puede ser, por favor? No sé si la ven. ¿Ven la pantalla? Bien. Entonces, de repente, la COVID-19 ha interrumpido todo lo que nos parecía evidente. Todas las medidas de restricción, de protección, han interrumpido la vida y ha afectado a cada uno de manera individual. Entonces hemos pedido a cada persona, a cada uno, cómo podíamos manejar todos los estímulos asociados a este nuevo evento, con el sentimiento de estar en dos cosas, ¿no?, que hemos vivido en todo el mundo. Aunque lo podamos entender de manera racional, hay algo que no podíamos tomar en cuenta plenamente por la simbología. Había algo que no podíamos explicar de manera ni individual ni de manera colectiva. ¿Qué se ha roto, digamos, en el equilibrio personal cuando vivimos esto? ¿Y cuál es la disposición de cada uno con respecto a los límites asociados a las distancias sociales relativas a la COVID-19? Estas preguntas pueden ser el comienzo de una aventura para descubrirse uno mismo. Puede ser un recorrido para descubrir cómo respondemos a los cambios. Durante el primer confinamiento de marzo a mayo del 2020, no sabíamos lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, y queríamos crear, mediante nuestra plataforma de terapia de arte, que ya habíamos establecido, y como medio de solidaridad queríamos crear algo creativo para conectarnos con nuestro propio ser en el mundo. Habíamos propuesto crear un diario creativo que pudiera ayudar a los individuos a seguir su propio ser en conexión con un mundo cambiante, con la COVID-19. Entonces propusimos 10 astucias, 10 truquitos para manejar el estrés que vivíamos durante esos momentos. Hacer algo que nos gustaba, volver a la rutina anterior, hablar con los seres queridos.
en tener cuidado con las informaciones que uno va leyendo y siguiendo. Y mi colega, que también es terapeuta de arte, escribió un artículo muy interesante sobre diarios creativos y el relato visual después de la COVID-19. Y este relato, este diario creativo, también nos muestra esta experiencia de lo que está pasando y con la distancia de la experiencia, con todo lo que cambia con respecto al coronavirus. Esta pregunta de quién soy es un punto de referencia. Había como un sentido de continuidad que nos ayuda a seguir a estar en contacto con lo que está ocurriendo actualmente. Y a través de la creatividad podemos seguir esta noción de quién soy. Y bueno, si lo desean, pueden tener más información en nuestra página web e inclusive hacer el ejercicio. Un poco más tarde, con el tiempo, queríamos hacer algo también para el personal de salud. Queríamos hacer algo que tenga un sentido para ellos. Como ya lo saben, el arte revela, excita y activa la creatividad. Nos hace soñar, nos hace ser combativos y durante este periodo digital, durante la pandemia, el arte puede unirnos, puede ayudarnos a crecer. Hemos querido honrar al personal de salud por todo el trabajo que hacían para la comunidad. Es por eso que hemos creado este programa para la salud, MST, perdón, para la salud, que ayuda a crear el cansancio y para abrir una ventana al sueño y a la creación creativa. Los personales de salud que querían participar nos enviaban un mail y recibían después, también por mail, una obra de arte de nuestra colección. Como una tarjeta electrónica. Hemos así mandado 25 obras en total. Aquí ven algunas de ellas sobre el tiempo. Con el tiempo personal observaron las obras, pensaron, soñaron y después nos mandaban su respuesta de la manera que ellos preferían. Un texto, un poema, una frase. Ellos crean su propio video o fotos o lo que sea, lo que desearan. Eh, Mirando sus respuestas, cada participante pudo decir si querían recibir tarjeta más para seguir la conversación con el arte contemporáneo. El programa duró del 7 de diciembre al 28 de febrero del 2021 y al final del programa hicimos una presentación en línea en la página web MST y las personas presentaban su presentación con su nombre o de manera anónima. Quería mostrarles simplemente un pequeño vídeo, no sé si va a funcionar. Ser vulnerable es ser valiente. Son suficientemente valientes, eso es lo que está escrito ahí. Y en las respuestas, hemos recibido respuestas a esto. Por ejemplo, buenos días al equipo. Desgraciadamente no he podido contestar a la última obra que me han enviado en enero. Porque tenía mucho trabajo con los pacientes COVID. Ahora he vuelto a mi puesto principal. Muchas gracias por sus proposiciones, porque he podido terminar el año de manera creativa y me gustaría seguir participando. Otro ejemplo, buenos días, me gustaría participar. Por favor, envíenme el arte para que pueda contestar. Muchísimas gracias por haber creado esta oportunidad. Creo que como personal de la salud no soy la única en sentirme así aislada. Extraño a mis colegas, con los niños y las familias con los que trabajo también.
Y este regalo que me hacen es algo que voy a poder utilizar para alimentar mi trabajo con ellos, con los niños y las familias. Soy Cristina, especialista de salud mental, y estamos muy orgullosos de este programa que han creado para nosotros, para los personales de la salud, y que es una forma de reconocimiento y que participó el Premio del Arte contra el COVID. El jurado dijo que esto demostraba el aspecto positivo de todo lo que habíamos hecho para luchar contra la COVID. Les invito a ir a nuestro sitio para ver todas las obras de arte que se han creado. Eh, y para terminar, me gustaría decirles que aunque hoy el sentimiento de aislamiento, miedo, temor, todos estamos viviendo momentos traumáticos distintos, como lo podemos ver con la violencia doméstica. Y el arte entonces nos toca a todos, aunque las situaciones sean diferentes. Los museos pueden crear un lugar seguro para este tipo de expresión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Elizabeth, por este testimonio. Y sí, efectivamente, vamos a ir a ver estas obras en el sitio web. Después le toca el turno a Jacob Torek Jansen. Jacob es conservador en el Museo Danés de la Ciencia y de la Tecnología, y nos parecía indispensable tener el testimonio de un museo científico, y miembro del Consejo de Administración del CIMUSET, que es el Comité Internacional del ICOM, para los museos y las colecciones de ciencia y de tecnología. La exposición de Jacob se va a centrar en la manera en que su museo ha testeado, probado durante el primer confinamiento en marzo, en formato nuevo de exposición que se llama exposición con pertinencia inmediata, y nos va a precisar cómo este museo empezó también con un trabajo de documentación y de colecta, y cómo empezó a trabajar a la reacción y a la ingeniosidad y a la innovación de las que ha tenido la sociedad durante la crisis sanitaria. Y con esto se ha hecho una exposición que se llama Corona, Crisis y Creatividad, y cómo mirar en este contexto tan difícil, tener una mirada positiva en cuanto a los inventos, a la creatividad. Bueno, Jacob, le dejamos entonces la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su invitación. Gracias a todos por la participación también, y a todos los oradores que ya han pasado. Espero que vean, que puedan ver la pantalla. Hoy voy a hablar de cómo podemos utilizar esta crisis sanitaria, esta pandemia, para experimentar otra manera de trabajar entre museos, la manera en que podemos desarrollar nuestro trabajo. Somos el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Dinamarca. Estamos basados en un ex sitio industrial al norte de Copenhague. Tenemos colecciones muy interesantes, y tenemos el automóvil más antiguo, la exposición de automóvil más antiguo del mundo. Este museo es muy interesante. Es muy interesante, pero trabajamos también con la creación de otros museos en Copenhague. Esta es una central eléctrica y estamos experimentando nuestra manera de desarrollar un museo nuevo para el futuro. Esto lo van a ver, lo voy a explicar mejor más tarde en la presentación. Durante el confinamiento, en la primavera del 2020, vimos en nuestra sociedad muchas cosas nuevas, porque aunque estábamos confinados en casa, había mucha ingeniosidad, transformaciones para adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, lo que intentamos hacer como museo era documentar esta transformación. Hemos colectado, recogido objetos para el museo
para conservarlos para el futuro. Pero lo que intentamos hacer durante el periodo era hacer esta documentación y crear una exposición que el público podría vivir después cuando pudieran volver al museo. Entonces creamos este formato nuevo de pertenencia rápida. Buscamos con nuestros asociados de ONG y asociaciones para documentar lo que estaban pasando y hacer una exposición. Aquí vamos a ver rápidamente algunos elementos importantes de la exposición. De esta exposición Corona, Crisis y Creatividad. Durante el primer confinamiento faltaban muchas mascarillas y estas protecciones para trabajar en los geriátricos, en los lugares de salud, así que hemos trabajado, y en los museos, así que hemos trabajado mucho para crear estas protecciones y hemos visto que mucha gente que tenía impresoras de 3D crearon estas protecciones y que empezaron a crear cada vez más para protegerse del coronavirus. Y hemos visto empresas que han cambiado el método de producción. Por ejemplo, esta es una empresa que crea bombas de agua y que empezó a producir protecciones contra el COVID, así como otras empresas que han hecho lo mismo. Otra iniciativa en la primavera del 2020 es que todos necesitaban el gel hidroalcohólico y era muy difícil conseguirlo. Es así como muchas cervecerías cambiaron la producción. Ya saben ustedes que en Dinamarca nos gusta mucho la cerveza, pero en lugar de fabricar cerveza, estas cervecerías empezaron a fabricar gel hidroalcohólico y hemos podido coleccionar algunas muestras de estos gel. Otras iniciativas interesantes era, bueno, después del miedo, del temor de que falten en la sociedad respiradores, aquí vemos una empresa danesa que trabajaba con una universidad para poder crear estos aparatos de respiración, aparatos baratos con piezas accesibles, porque la idea era saber que si nos faltaban respiradores, estos aparatos podían fabricarse fácilmente para los hospitales. Y después queríamos no solamente tratar lo que estaba pasando en la actualidad, pero queríamos poner de relieve la crisis. Y es así como en la colección tenemos objetos de la Segunda Guerra Mundial. Eran productos que se utilizaban de reemplazo durante la Segunda Guerra, porque en ese periodo de crisis faltaban materia prima, faltaban herramientas, y uno tenía que ser creativo para fabricarse uno mismo distintos elementos que faltaban, que no se podían comprar. Aquí vemos, por ejemplo, un pequeño tubo, un tubito, que la gente utilizaba para fumar los pocos restos de tabaco que quedaban, y con esas agujitas hacíamos entrar lo que quedaba de tabaco para poder fumar el resto de lo que quedaba de cigarrillo. Aquí otro ejemplo son ruedas, neumáticos, porque era difícil encontrar caucho en esa época, así que la gente empezó a fabricar neumáticos con cuerdas o con materia metálica. También hemos comparado también la crisis actual con la crisis de la ocupación alemana y hemos podido abrir el museo en el 2020 con esta exposición y creo que era un momento de recolecta muy rápida. Hicimos entrar estos objetos en nuestra colección y los pusimos de relieve a estos objetos junto con objetos históricos, perdón, y pudimos abrir esta exposición en el mes de mayo de este año. Entonces, cuando los visitantes entraron de nuevo en el museo, pudieron ya ver el testimonio del periodo actual y de la crisis que estamos viviendo. ¿Qué puede hacer entonces un museo? Bueno, podemos poner de relieve o en perspectiva la situación actual para darle una perspectiva y comparar esta crisis con otros momentos de crisis. Pero también necesitamos
manejar y vivir estos elementos. Y necesitamos pensar la manera de trabajar estas instituciones. Es importante priorizar y jerarquizar nuestros medios, recursos internos para documentar y recoger estos objetos y hacer una exposición rápidamente para nuestro público. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Jacob. Y gracias por su respuesta reactiva y rápida. Bueno, para terminar esta mesa redonda, le voy a pasar la palabra a Corinne Tabase, que trabaja en el Castillo de Versalles y que hoy interviene como presidente del Comité Internacional del ICOM para los museos y colecciones de trajes, moda y textiles. Es lo que decía Émilie Gérard recién. Y dentro de este marco, Corinne lleva un proyecto de recogida y colecta de mascarillas relacionadas a la COVID, financiados por el ICOM en el marco del proyecto Solidaridades. Y el proyecto se llama Vestir la Pandemia, y este proyecto que Corinne va a presentarnos hoy. Muchas gracias, Corinne. Muchas gracias a todos y a todas, Estelle, Juliette. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Realmente quería presentar y participar en esta sesión porque, como lo recordaron, los temas son muy importantes. La colección y la actividad central del museo y recoger durante la crisis es un evento en el que tenemos un rol, es muy excitante para participar en este proyecto. También voy a compartir la pantalla si posible. Me parece que va a ser más práctico porque ahí hay un enlace. ¿Puedo compartir la pantalla ahora? Bueno, sí, intentemos compartir la pantalla. Bueno, están intentando compartir la pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí, 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 lo vemos muy bien. Gracias. Como el son lo recordaba, el Comité Internacional ICOM Trajes participó a la licitación que lanzó el SAREC en el otoño pasado, en el proyecto de solidaridad, poniendo distintos comités que trabajaron juntos. Ya me parecía en el 2020, en la primavera, que un traje tenía que hacer algo con las mascarillas, porque era el objeto con el que toda la crisis se concentraba desde el principio. Con respecto, como lo recordaron varios participantes, el problema de disponibilidad de las mascarillas, la fabricación, etcétera. Así que, bueno, era importante protegerse con este trozo de papel, de plástico, de tela, y me parecía que tenía un papel importante dentro de los trajes. Entonces empecé a contactar colegas que trabajan con colecciones de trajes y ropa. Decimos traje, pero pueden ser ropa, pueden ser vestidos para espectáculos, la moda, el diseño, es la producción, engloba todo eso, la producción industrial de ropa. Teniendo en cuenta todos estos parámetros, intenté llamar a la red para saber quién estaba interesado en esta red y quién coleccionaba. Y justamente al principio había un solo proyecto en Londres, en Westminster, en la Universidad de Westminster, y que trataba, como lo podemos ver así, de manera muy interesante, con Jacob, sobre el cambio de producción, de línea de producción industrial. Entonces se interesó en la confección y la producción de ropa británica para producción masiva, y hubo una iniciativa de Roma, Toronto, que por interés de 3 acciones, 3 conservadores del Departamento de Moda y Textiles que iniciaron colecciones
en enfoques muy específicos. Entonces, en realidad no éramos muy numerosos y pidiéndole al MUSEM si efectivamente había un eje más mascarillas, recolección de mascarillas. Y en la amplia llamada que lanzaron, había muchas propuestas de mascarillas, por supuesto. Y así, poco a poco, llegamos a constituir cada vez más relaciones entre colegas y así hice casi que un puerta a puerta, ¿no? Eso fue en primavera de 2020 y durante el verano hasta el llamado del SAHEC en otoño me pareció que había materia para proponer un proyecto que podía responder a este trabajo que iniciamos en alianza con los comités internacionales ICME, ICOM-CC y el Comité Nacional de ICOM Canadá. Y la colección más amplia reunida hasta el momento en un museo es la del Royal Museum, que tiene unas 200 mascarillas. Y es verdad que aquí estamos como una especie de correa de transmisión, que así tendremos más propuestas de donaciones o otras propuestas de personas que quieran quedar representadas en estos diferentes proyectos. Eran muy diferentes las unas de las otras. Entonces hubo llamados de propuestas del MUSEM, digamos, solicitudes, una solicitud amplia, ¿no? Pero hubo intereses específicos también orientados en los de Westminster, museos también en Nueva Zelanda, de colegas que se interesaban en pueblos nativos también y querían ver cómo ellos reaccionaban, respondían ante la pandemia. En el Royal Museum también recolectaron en relación con el pueblo amerindio y hablaron de iniciativas interesantes y específicas y que este proyecto propone entonces presentar. Hubo otras recolecciones nacionales, como la de Oheli, en Chequia, diferentes museos realmente. Y me parece que uno de los propósitos de este proyecto de ICOM Trajes era de poder hacer emerger un tema, e igual si no estaban desde el inicio del proyecto, podían intervenir después, y es lo que está sucediendo. Este proyecto se está desarrollando en 3 ejes principales. Tienen primero la dirección del proyecto en la plataforma. Hay un taller que inicia la próxima semana. Puse en el chat que la dirección para inscribirse en este workshop y tendremos 2 partes. Inicialmente el workshop tenía que tener lugar en un solo bloque en la primavera, pero era tan interesante y tan enriquecedor que se subdividió. Una primera parte en la primavera y otra parte en otoño. Es en alianza con los otros comités de ICOM, socios del proyecto, y lo que aporta realmente un valor añadido y calidad muy rica, porque cada uno tiene su campo de pericia. De las sesiones, les invito a mirar el programa, las sesiones durante 2 días enfocadas sobre la recolección en los museos, pero también más compartir experiencias y conocimientos sobre lo que ciertos proyectos pueden tener en común o ser diferentes y cómo podemos aprender los unos de los otros. Tiene la vocación de ser participativo, por supuesto. Voy a pasar rápidamente, si lo verán, si miran el programa, la participación del MUSEM, por supuesto, el jueves y también la participación de ICOM Canadá, la primera parte que hará moderada y a cargo de ICME y la última parte de esta primera parte por ICOM Canadá con iniciativas increíbles
como ventas en línea de mascarillas de artistas para obtener fondos y apoyar ciertos museos. Estamos con acciones de solidaridad realmente, y lo que es interesante es ver cómo fabricaciones y propuestas de mascarillas, recolección de mascarillas, exposiciones de mascarillas llevaron a la solidaridad entre museos o para los museos. Una segunda parte tendrá lugar en el otoño sobre la conservación. Estaremos más en la preservación y conservación de estos objetos recolectados. Entonces, primera parte, recolección, archivado y la colección, y después la conservación. Eso es una de las actividades del proyecto. La segunda actividad del proyecto es una exposición virtual, digital. El principio de la licitación del proyecto del SAREC Solidaridad era de poder tener lugar durante el 2021 y ser completamente en línea con la mayor accesibilidad posible. Y también en los 3 idiomas del ICOM y otros idiomas también, si necesario. Entonces, la exposición en línea abrirá en noviembre. Estamos trabajando en ella y reúne el primer grupo que no hablamos de colección efímeras, ¿no? Son colecciones que van a permanecer en los museos. Entonces, sobre mascarillas tendremos unas 100 mascarillas representadas, cubriendo todos los temas, todos los ejes de recolección, políticos, sociológicos, por supuesto, mascarillas de protestación, de movimientos sociales durante el año 2020, después o no de la pandemia, mascarillas hechas en casa, mascarillas de comunidades, mascarillas de diseñadores también, y todo esto lo pondremos en perspectiva con un objetivo que puede ser tanto de un punto de vista de estilístico o descripción. La última acción de este proyecto es una conferencia que tendrá lugar en diciembre en línea y con lingüistas, sociólogos, historiadores del arte, conservadores de museos también, y personas del sector industrial y medical. Creo que ya terminé. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya. Espero que fue un éxito. Y en este proyecto tiene un último desarrollo que seguirá más allá de la presentación y de los talleres y la presentación. Es un proyecto para hacer un censo de todas las colecciones en el planeta, como ICOM lo sabe hacer muy bien, y poniendo diferentes puntos donde se realizaron recolecciones, donde permanecerán en los museos, donde están inventoriadas y accesibles en línea probablemente, y también lugares de donde pueda haber exposiciones efímeras, en este caso, o puntuales durante estos 2 años de crisis. Entonces, los invito a unirse a nosotros, a visitar el proyecto y a consultar también las plataformas y consultar ICME, ICOM CC y ICOM Canadá también. Muchas gracias por su atención. Gracias, Corinne, por esta presentación muy estructurada que muestra también cómo los museos se abrieron a otros campos de conocimiento o de pericia con las colecciones constituidas. Nos quedan unos 20 minutos hasta el final de este debate. Mire un poco en el chat para ver si harían preguntas. Bueno, no he visto a alguien de vosotros quiere hacer una pregunta a los ponentes o sencillamente alimentar con un testimonio adicional. Yo sé que el Museo de la Posta hizo un trabajo de recolección bastante importante en París
No sé si uno de los representantes del Museo de la Poste quiere tomar la palabra. Sí, hola, Agnès Mirombe se unió a nosotros. ¿Acepta dar un testimonio sobre su proyecto de recolección? Sí. Sí, rápidamente, 2 palabras. Esta recolección se lanzó en el primer confinamiento en relación con la dirección de archivos de la Poste, porque el Museo de la Poste es un museo empresarial cuya vocación es aportar testimonio de la historia y la actividad contemporánea de los servicios postales franceses. Y quisimos realizar una recolección mixta, a la vez testimonios que puedan alimentar a las colecciones del museo, pero también eh, entregar archivos que podían llegar en los archivos administrados por los archiveros de la Posta. Aprovechamos entonces el primer confinamiento para contactar representantes de todas las filiales y direcciones del grupo, también fotógrafos y encargados de comunicación, y pudimos poco a poco lanzar una colecta, una recolección, y los elementos estaban siendo recuperados a final del verano pasado y seguimos, sigue en curso. Hasta el momento recuperamos unas 4 fotografías y 120 videos, así que algunos objetos, bueno, más escasos, como por ejemplo unas mascarillas fabricadas de manera específica por ciertas direcciones del grupo durante cuando volvieron los trabajadores a sus puestos de trabajo, como la banca postal, que hizo una mascarilla y un pequeño kit de recepción para los que volvieron a sus oficinas, y estábamos esperando también muestras de prototipos de viseras y de aperturas de puertas realizadas en impresoras 3D. Bueno, eso rápidamente es una pequeña muestra de lo que hemos podido hacer durante este periodo. Muchas gracias, Agnès. Eso nos permite también tener un testimonio por el lado de un museo empresarial, porque las empresas tienen también su actividad completamente trastocada, y hicieron este trabajo en relación con los archivos de la Poste en una buena coordinación. Anoté en el chat una pregunta que quiere hacer Emmanuel McCain a Émilie Girard. Adelante, Emmanuel. Activo micrófono. Buenos días o tardes para estos intercambios, que es la oportunidad que en el Museo Nacional de la Educación en Rouen también lanzamos una recolección que está en curso a cargo de Georgia Santangelo, y quería hacer la pregunta a Emily para saber cómo los públicos que enviaron sus objetos piden recuperar ciertas cosas después. ¿Cómo sucede? O si le dan todo al museo, y cuál es el tratamiento que hacen o piden que van a hacer después. Hola, Emanuel. No tuvimos condiciones. Tengo una sola realmente. Es añadir una piedra a cada día del confinamiento y hacer una escultura. Y después dijo, no, no quiero salir de esta pieza realmente, de esta obra. Entonces, no, la mayoría de las personas que propusieron algo es con donación, ¿no? Para que entrara en las condiciones, sin condiciones ni regreso posible. Y aparte de este único caso, tengo otros ejemplos, ¿no? de retorno. Lo que hay que precisar es que acompañamos los envíos con un formulario que nos autoriza a volver a utilizar también las fotografías enviadas para la valorización de la comunicación alrededor de la campaña
y que no tenía todos los usos posibles. Entonces, cuando tenemos una necesidad específica, volvemos hacia el donante para preguntarle, para pedirle su autorización. Entonces, tenemos estas idas y vueltas, pero establecimos relaciones que hacen que la gente contesta muy rápidamente, porque cada vez que hay un envío que nos enviaron información, contestamos, entonces intercambiamos bastante, entonces hay una interpersonalidad que se creó entre el museo y los donantes, con la perspectiva de la valorización también, ¿no? De la cual estaba hablando, efectivamente. Que funciona muy bien, sí. Emmanuel, puesto que tenemos la suerte de tenerla con nosotros, acepta también en algunas palabras dar su testimonio sobre su experiencia de recolección en la educación, porque su museo está dedicado en Rouen. Bueno, es una recolección que se lanzó así como varias otras recolecciones se hizo en colaboración. No soy la persona idónea para hablar de ello porque es otra colega que está a cargo. Con el MUSEM estamos también en contacto con los archivos nacionales, los archivos del ministerio también, con una voluntad de una cierta repartición. Y quiero recalcar que el MUSEM envió también diferentes objetos o propuestas que entraban en nuestro campo de recolección, que es el del sector escolar, pero no solamente. Estamos en la educación también, somos la educación en un sentido familiar también, o familiar. Seguimos recibiendo propuestas de familias que efectivamente permiten hablar de su concepción, lo que sintieron y cómo se planteó todo ese tema de la educación en casa. Tenemos unas 100 propuestas actualmente. Muchas que vienen del mundo escolar, es en formato digital. Bueno, era de esperar, ¿no? Porque lo que marcó en parte este periodo de escuela en casa fue la educación a través, por medio de las pantallas. Por ejemplo, copias de dictados que hicieron abuelos a distancia, por ejemplo, o una botella de aceite de oliva porque un alumno iba a ir a España y para este control hicieron una semana española en casa. Entonces hay cosas así muy diversas, dibujos también, pero esencialmente tenemos muchos elementos digitales y trabajos digitales de alumnos. Muchas gracias, Emmanuel, es muy interesante. Anoté otra pregunta en el chat de Asia Rufo sobre esta exposición de la cual habló, sobre la exposición, la ocupación germánica, y nuestro colega de Calabria se preguntó. Oui, bien sûr. Donc, en fait, la question de notre collègue est de savoir comment valoriser nos musées aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont été très impactés par la Covid. Comment réagir? Quelle politique Cómo muséale reaccionar y qué política museal implementar para asegurar o salvar su difusión. Es una buena pregunta, una pregunta muy amplia. Yo diría que personalmente no sé cómo
funciona en sus países, pero en Dinamarca los museos están abiertos. El público tiene la posibilidad de venir y la frecuentación no volvió realmente al nivel anterior, pero hay varias razones por ello. Me parece que tenemos que replantear nuestro papel societal, como todos los ponentes diría que los museos deben mostrar que presentar no solamente el pasado, sino también el presente. Es un aspecto que tenemos que ver también, y sabemos que no son solamente los objetos antiguos en las colecciones, sí, es verdad, pero también nos interesa lo que está pasando actualmente para recoger esos objetos para el futuro. Yo creo que en Dinamarca hay una real interés o cuestión, necesidad de volver a pensar nuestro papel, nuestro rol y lo que le ofrecemos a la sociedad después de este periodo de pandemia. Jacob, sí, estoy de acuerdo con lo que dice usted al 100% y quisiera agregar que el cambio es permanente. Es importante recordar que estamos abiertos como museo, que somos un lugar acogedor, y estoy convencida que los espacios culturales tendrían que haber quedado abiertos durante este periodo, pero tenemos que valorizar el hecho de que los museos son seguros, que la gente puede venir de manera sentir seguro durante las exposiciones en nuestros museos. Y tenemos que repensar nuestra programación teniendo en cuenta quizás el aprendizaje, la utilización de presencial y vicio por digital, y teniendo en cuenta, por supuesto, los aspectos de seguridad. ¿Alguien que desea contestar, un orador desea contestar a lo que dijo nuestra colega de chat? Bueno, una pregunta que quería hacerles. ¿Les parece que con esta crisis, finalmente, el papel educativo de los museos es más amplio? ¿Creen que se ha afirmado este papel educativo? Corinne, ¿le gustaría contestar? Bueno, no, yo había levantado porque no quería, no era para contestar esta pregunta, era para hacer una pregunta. Pero bueno, Juliette al principio habló de Comdefine, o sea, la nueva definición de museo, y es cierto que las colecciones y los objetos son importantes, pero también me parece que había palabras clave, términos sobre la herencia, intangible, no tangible, intangible, la herencia intangible. Y creo que con las intervenciones que hemos visto hoy, los que hablan francés, sobre todo hemos hablado mucho de esta noción y me parece muy interesante porque, por ejemplo, en el proyecto de Creating Pandemia hay artistas con el arte, hay artistas que trabajan con la respiración y que es vital para el ser humano, pero también es el arma mortal durante la fue el arma mortal durante la circulación del virus. Así que hay interpretación de artistas con mascarillas que no son médicas, pero que son interpretaciones de artistas sobre el hecho de que esta crisis sanitaria hemos tenido mucho miedo de la respiración, de su propia respiración, la respiración de los otros. Y los artistas amerindios o indígenas amerindios también han trabajado mucho sobre este tema y ha habido muchas representaciones. En las representaciones que hemos visto hoy, ha habido muchos aspectos sobre recoger los sueños, trabajar sobre la interpretación de los sueños, cómo recoger esas huellas del COVID en el sueño, psicoterapia, art terapia, todas estas puestas en perspectivas sociológicas y perspectivas y políticas también forma parte de los proyectos de investigar un poco más sobre lo que puede cuestionarnos
como museos durante una crisis, y si esta crisis podía servirnos para proponer ejemplos, eventualmente modelizarlos, ¿no? Y explorar esas vías para saber si podría ser útil para otra crisis. A lo mejor no una crisis de virus, pero puede ser un terremoto, una destrucción masiva inesperada, bueno, un daño extraordinario, algo, y qué podríamos hacer en ese caso. Es cierto que el subtítulo del tema de hoy era la resiliencia de los museos y la solidaridad en los museos, y creo que hoy ha sido muy enriquecedor porque ha habido muchas proposiciones variadas, muy enriquecedoras. Y bueno, mi idea era hablar de este tema de herencia intangible, que es importante para todos. Y me pareció muy interesante ver todas las ilustraciones, lo que los recursos que los colegas nos han mostrado sobre el patrimonio oral e intangible, digital, cosas totalmente nuevas. Eso era lo que quería decir. Bueno, muy bien, muchas gracias por el resumen. Es cierto, muchas problemáticas han emergido y hemos visto cómo los museos han sido muy creativos. Antes de dejar la palabra de final a nuestra presidenta, queda una preguntita. Si no hay otra pregunta, entonces les agradezco a todos por la calidad de las presentaciones, los saludos hasta la próxima, y le dejo la palabra a Juliette para terminar la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Estel, de dejarme las últimas palabritas. Las últimas palabras en realidad son las de ustedes, la de Corinne, que muy bien, es muy apropiado lo que has dicho, estimada Corinne. Ese pequeño recuerdo del hecho de que la definición de los museos nos ha habitado durante todo este momento, haciéndonos esas preguntas de fondo de qué es un museo. Es algo que siempre nos ha movilizado, la frontera de lo tangible e intangible, material e inmaterial. En muchos casos quizás sea algo que veamos en las huellas que vamos a conservar que vamos a conservar los museos. Es muy interesante, es formidable todo lo que hemos escuchado hoy, y sobre todo por vernos aquí. Muchas gracias a los oradores, muchas gracias al público y todos aquellos que nos escuchan desde todos los rincones del mundo. Creo que hoy estamos casi 90 participantes y unos 30 que venían de otras partes del mundo. Ay, bueno, sí, veo en el chat que nos mandan mensajes, y eso para nosotros es algo muy importante, algo que podemos notar con respecto a los efectos de la COVID. Hemos podido tener un vínculo con estas reuniones en el chat. Es increíble ver cómo cada vez que hacemos una reunión como esta, que lo que intentamos es crear vínculos entre nosotros, porque esto es muy espontáneo y esto es una real riqueza, y siempre somos unos 90, 100, a veces 200, y siempre de todas partes del mundo, y no son siempre las mismas personas que vienen. Eso también nos gustaría saber, posicionarnos, posicionar las huellas de esto, ¿no? De todo esto. Bueno, hemos terminado por hoy. Nos vemos muy pronto, porque la próxima sesión en Zoom, como esta, no es dentro de un mes, porque vamos a estar en medio del mes de julio y agosto, sino va a ser el 6 de julio, un martes, desde las 13 a las 14:30, y vamos a tratar un tema que ya hemos visto un poco hoy, que es muy importante.
Vamos a preguntarnos si la COVID ha hecho que el público, ha hecho que el público esté más alejado o más cerca. Y hemos preparado esta reunión con nuestros asociados. Cuando le estamos preparando, nos dimos cuenta que es un real tema de sociedad. El público que sigue a los museos por internet son públicos nuevos, es que van a volver a los museos, o el público que venía a internet, ¿qué va a hacer? Y sobre todo, si hemos tocado si el público que no iba a los museos y que quizás de esta manera se han acercado a los museos. Esto es algo que vamos entonces a tratar en la próxima reunión. Espero que vengan numerosos, implicados, con oradores que vienen de todos los países y muy interesantes, con testimonios muy interesantes. Así que les deseo a todos un feliz día y a todos los que participen en la Asamblea General el viernes. Nos veremos entonces el viernes próximo. Hasta la próxima. Muchas gracias por su participación.